Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Esta vez nos vamos con una película llamada Network, que fue traducida como Un Mundo Implacable, de 1976. Es una película poco conocida, extrañamente, y a mí me parece que debería darse mucho más difusión a esta película porque tiene una crítica muy incisiva, muy fuerte, muy sólida a la televisión y a muchos mecanismos más, digamos, de la sociedad del consumo y del sistema capitalista, y de cómo finalmente están tejidas las tramas que rigen al mundo y que gobiernan al mundo. Aquí tenemos la historia de Howard Beale, este personaje que vemos aquí atrás, que es un presentador de noticias al que se le amenaza con un despido. Entonces él promete que en un siguiente episodio se va a suicidar, y esto finalmente es como la premisa fundamental de la película. ¿Qué sucede con este personaje? Que de repente, como en unos ataques de euforia también, porque sufre como una especie de psicosis o de neurosis más bien, empieza a decir la verdad, lo que él considera que es la verdad, sobre también la sociedad americana, como esta idea del sueño americano. Entonces hay unos diálogos impresionantes en donde él empieza a mencionarles y a criticar, a cuestionar directamente al público, invitándolos a que dejen de creer en los espejismos que nos está vendiendo la televisión todo el tiempo. Less than 3% of you people read books, because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. Lo interesante es que esta película, en estos tiempos que la televisión ha mutado tanto de formas, también funciona para otros niveles, me parece, digamos, para cuestionar las redes sociales y finalmente para hacer una crítica muy incisiva de cómo son las élites. Hay unos diálogos, repito, una de las cosas más elaboradas de la película son los diálogos, son impresionantes. Hay uno en particular donde dice, es que los países no existen. Hay un diálogo que él está sosteniendo con una persona que tiene mucho poder, y esta persona le está diciendo: Howard, las fronteras y los países son espejismos, no existen. Aquí lo que gobierna al mundo son las grandes corporaciones, las grandes marcas. Aquí no existe Arabia, no existe Estados Unidos, sino grandes marcas que finalmente hacen que todo se traduzca en dinero. Y esto se configura en algo que se denomina la cosmología corporativa. Aquí se nos presenta esta definición de una cosmología corporativa, que finalmente es como una anatomía de la sociedad de consumo y cómo funciona, digamos, esta red de poder. Old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations, there are no peoples, there are no Russians, there are no Arabs, there are no third worlds, there is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this Esto por una parte. Los discursos que tiene Howard Beale, que como les decía están en medio de un delirio muy fuerte, porque acá no les importa a los de la cadena que este señor se esté enloqueciendo literalmente, porque eso es lo que va sucediendo en la transformación del personaje. El hombre se va enloqueciendo, se va enfermando, y a la cadena le importa un pepino que este señor se esté enfermando, porque lo que está haciendo es generar mucho rating. A las cadenas les fascina que este señor esté
convocando de esta manera porque lo que les está produciendo es mucho dinero. Todo se transforma cuando este señor empieza a hacer una crítica muy mordaz sobre quiénes son los que ponen el dinero de esta compañía, y ahí todo se transforma porque ya no saben cómo callar a esta persona que finalmente dice la verdad. Se transforma en un personaje que es el profeta loco. Ahí lo empiezan a llamar el profeta loco porque siempre en su show sale de una forma muy histriónica, muy teatral, pero a confrontar directo a las personas. Entonces, a lo que voy es que estos discursos que lanza Howard Beale escapan, digamos, a la ficción. O sea, aquí hay un cuestionamiento sociológico muy profundo en donde uno puede realmente analizar cómo se comporta el mundo actual. Entonces, en esta medida, esta película no es solamente ficcional, o sea, realmente esto tiene una crítica muy fuerte que reitero, considero debería ser difundida, y que yo creo que finalmente es una de las razones por las cuales esta película no es conocida. El director, digamos, es recordado por esta película Tarde de Perros, en la que actúa Al Pacino, pero esta película está allí más bien como un clásico de culto, reitero, es de 1976. Y merecen salir más a la luz. Hay otro subtexto ahí, hay como otras dos tramas que están ahí urdidas, y es, por una parte, bueno, hay un personaje que es Diane, que es la metáfora perfecta de cómo es la televisión y cómo son los mecanismos del poder representados en una mujer. Es impresionante, o sea, esta inescrupulosidad, este afán por generar dinero y generar mayor contenidos a costa de lo que sea. Una persona que es incapaz de amar. Bueno, está un conflicto también muy interesante porque esta persona se mete con un señor que ya es de edad, y esta persona todo el tiempo está cuestionando que también nosotros estamos en medio de unos guiones. O sea, en muchos casos estas personas de las cadenas de televisión lo que hacen es construir guiones para la gente normales y nos obligan a vivir, digamos, los espejismos y las tramas que ellos quieren que vivamos. Entonces hay, por otro lado, esta metáfora perfecta de nuestras vidas como guiones, y él mismo, en unos diálogos muy poéticos, él dice: no, yo solo quiero que me amen. Hay un conflicto con la esposa también que es muy sensible y muy conmovedor, este personaje. Y por otro lado también tiene un subtexto político muy interesante, porque esta persona, Diane, a esta persona le llegan unos videos de un asalto en un banco perpetrado por algo que es allí denominado el ejército ecuménico, que prácticamente son unos revolucionarios que roban un banco y hacen actos de terrorismo. Pero lo interesante aquí es cómo finalmente todo el mundo se vende. O sea, aquí no hay ni izquierda ni derecha, sino que cuando es por el afán de figurar y vender, todo se trastoca, todo se transforma, todo en lo que se podría llamar como el peso del establecimiento, ¿no? O sea, como estos mecanismos finalmente terminan por atrapar y por permear todo lo que tocan. Incluso en un diálogo, este personaje que les digo que es el hombre de más edad le dice a Diane que ella contamina todo lo que toca, así tal como lo hace pues la televisión. Y entonces nos enfrentamos a esta idea también de lo político. Your television incarnate, Diana. Indifferent to suffering. Insensitive to joy. All of life is reduced to the common rubble of banality. War, murder, death. All the same to you as bottles of beer. And the daily business of life is a corrupt comedy. Invitación a lo que yo estoy propendiendo con el canal, que es un despertar de la conciencia, ¿no? Eliminar estas capas de espejismo, de malla, de ilusión de los sentidos, que nos
distancian de la búsqueda de un verdadero propósito. Entonces ya saben, Network de 1976, búsquenla. Si quieren también películas que consideren que pueden estar como dentro de esta misma línea temática, háganmelo saber, déjenme sus comentarios, por favor denle like, activen las campanitas, suscríbanse al canal para estar pendiente de más contenidos, y los dejo con este diálogo de la película para que se den cuenta, digamos, de la calidad del guión, cómo está construido. Todo lo que sé es que viola cada regla de transmisión respetable, le está diciendo al que es como el administrador de la cadena en ese momento, frente a una decisión que quieren tomar, y él responde: no somos una cadena respetable, somos un prostíbulo, tenemos que tomar todo lo que podamos conseguir. Network, 1976.